El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6:32, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos, la enorme visualización que tenemos a esta hora por parte de nuestra amable audiencia. A ver, muchísimo para comentar el día de hoy, voy a tratar de abordar todo lo que tengo en agenda. Quiero empezar por el tema de Yunda, del alcalde de Quito. No sé si estoy equivocado, perdónenme si estoy equivocado, les pido me dispensen por la ignorancia, pero yo no había escuchado antes que una persona que ha sido vinculada a un proceso judicial y que tiene medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, en este caso el alcalde, que tiene prohibición de salida del país, prohibición de enajenar bienes hasta por $5 millones, tiene obligación de presentarse 4 veces a la semana, lunes, miércoles, viernes y domingo, ante la autoridad judicial, y que además tiene que utilizar grillete electrónico. Resulta que él mismo pide que le fijen la fecha y hora para que le pongan el grillete. O sea, de verdad que no lo entiendo. Por eso digo, puedo estar equivocado, pero me llama poderosamente la atención. Vamos a hablar de este tema más adelante con Juan Pablo Albán Alencastro, que es el abogado que patrocina la defensa del alcalde. Ayer, el doctor Albán, ejerciendo el patrocinio del alcalde, remite al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha una comunicación. Dice: Jorge Homero Yunda Machado, con relación al proceso penal tal, en conocimiento de su despacho por el presunto delito de peculado, ante usted respetuosamente comparezco y digo: en el curso de la audiencia de vinculación celebrada el 16 de febrero del 2021 a las 9:30, su autoridad habría dispuesto, entre otras medidas cautelares en mi contra, sin explicarlo en el anuncio oral, por cierto, como se desprende muy claramente del audio de la respectiva audiencia, la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico. Si bien tal dispositivo resulta innecesario considerando la frecuencia de 4 veces semanales que su señoría dispuso en mi presentación periódica, soy respetuoso de la ley y de las decisiones emitidas por las autoridades. En consecuencia, sírvase señalar el día y la hora en que debo concurrir, así como el lugar al que debo concurrir para la colocación del dispositivo de monitoreo electrónico. O sea, el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha dispone, entre otras, medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva que le coloquen el grillete, y resulta que el propio investigado, el propio vinculado, el propio procesado les dicen: bueno, fijen la fecha y hora, pues, háganlo. Yo realmente no entiendo eso. Yo nunca lo había visto, insisto, puedo estar equivocado, pero me parece hasta absurdo que si hay una disposición de la autoridad, resulta que la persona procesada sea la que tenga que pedir que le pongan el grillete. O sea, parece hasta chiste. No tiene sentido. De verdad que no tiene sentido. Yo no... Ese tipo de cosas no termino de comprender. Y después, obviamente, como yo publiqué en mi cuenta de Twitter hace un par de días, a quien les hablan no le van a leer jamás y ni le van a escuchar jamás que uno ponga las manos al fuego o defienda o uno tome partido por una persona o qué sé yo, porque ese no es el rol de uno como periodista. El periodista tiene derecho a dudar y el periodismo justamente vive de eso, de la duda. Esa es la esencia del periodismo, la criticidad, la duda. Obviamente plantear esa duda con argumentos, con rigor, que es lo que siempre hemos defendido en este espacio, que yo les he dicho a ustedes en varias ocasiones. Una vez más, aunque termina siendo un llamado en saco roto, que cae en saco roto, que a ratos no sirve para nada, pero hay que insistir y hay que decirlo, aunque sea repetitivo, aspirar, demandar, exigir que los procesos judiciales en este país sean justos, que alguna vez sean justos, que alguna vez se respeten el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, que no se cometan excesos, que no haya abuso del derecho, que se entienda que en el Ecuador todos somos inocentes mientras no se nos pruebe lo contrario. Yo estoy espeluznado porque hay gente que piensa que esta máxima, que es una máxima universal, que no conoce de distingo. Pero aquí en el Ecuador hay gente que piensa que esa máxima de que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario,
no se aplica para el sector público. ¿Qué es esto? El funcionario público o el servidor público, que el funcionario es del sector público. Cuando decimos funcionario público es una redundancia. El servidor público, el funcionario, tiene una serie de responsabilidades que cumplir y está expuesto, por supuesto. Debe rendir cuentas ante la Contraloría General del Estado y debe responder por sus acciones y por sus omisiones. Así es, así resulta. Pero no por ser servidor público, no por ser autoridad de elección popular, no por ser funcionario, hay que respetar sus derechos constitucionales. Ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. Tanto el señor de la esquina, tanto el señor que maneja un bus, como el alcalde de Quito y como el presidente de la República, tienen los mismos derechos. ¿Por qué no se entiende esto? Obviamente el funcionario, el servidor público, la autoridad tienen otras responsabilidades, tienen mayores responsabilidades. Pero aquí a ratos no se entiende. Y aquí somos campeones para juzgar. Aquí ya un segmento de la población ya lo sentenció a Yunda. Yo no sé si Yunda es culpable o inocente, a mí no me corresponde decirlo. No lo sé. Yo planteé una duda hace 2 días, porque tampoco sé si la secretaria de Salud y la coordinadora técnica son culpables o inocentes. A mí no me corresponde. Pero planteé una duda. La duda es que el famoso contrato de las pruebas de COVID-19 fue firmado por otro secretario de Salud con otro equipo. Se entiende que supuestamente la vinculación de la señora Barca y de la doctora Guamán supuestamente se da porque le dieron continuidad a eso y no generaron la terminación unilateral del contrato, que fue un poquito lo que ayer hablamos con el jurista David Mesa, que es un tema justamente para el debate y para la discusión. Más allá de eso, porque digo, a mí no me corresponde decir que el alcalde Yunda, que la doctora Barca, que la doctora Guamán son culpables o inocentes. A mí sí me espeluzna el abuso del derecho. A mí sí me espeluzna que en el Ecuador condenemos a la gente sin respetar sus derechos constitucionales y su principio de presunción de inocencia. Aunque no les guste a algunos, el alcalde de Quito en este momento es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad y hasta que el proceso no termine. Aunque no les guste a algunos, la secretaria de Salud, Jimena Barca, y la coordinadora técnica Linda Guamán, y todos los que han sido vinculados son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Entiendan eso. Pero aquí en los tribunales, ya en estos tribunales que se llaman, que se han implementado en las redes con este abuso de la libertad de expresión, aquí a la gente la condenan. Aquí se aplica que todos son culpables aunque demuestren la inocencia. Aquí todos son culpables. Y la honra y la presunción de inocencia. Ya ha habido casos, pues, de gente a la que no le pudieron seguir los procesamientos judiciales y tuvieron que archivarlos. Y resulta que las decisiones judiciales posteriores, donde no siguieron los procesos o donde se archivaron, no tuvieron la misma exposición pública que el primer escándalo que se hizo cuando iniciaron el proceso judicial, cuando detuvieron a alguna gente, cuando les allanaron las viviendas. No tuvieron la misma exposición pública. Y estas son las cosas que en lo personal yo cuestiono y yo repudio. Esta mediatización de la justicia. Esto se llama mediatización de la justicia. Terminan haciendo añicos la honra de la gente. Yunda tiene todo el derecho de defenderse, aunque no les guste. Y si mañana pasado un tribunal de justicia decide que el alcalde metropolitano violó la ley y es sentenciado justamente por un delito, pues para eso están las leyes, amable audiencia. Y el Código Orgánico Integral Penal establece justamente el procedimiento y las sanciones. Pero ya basta de este abuso del derecho, ya basta de esta mediatización, ya basta de sentenciar por Twitter. La Fiscalía, y esto he sido absolutamente crítico, no de ahora, sino de siempre, la Fiscalía tiene esta forma de manejar el Twitter de una manera tan poco profesional para su trabajo, para sus atribuciones. La Fiscalía tiene que ser mucho más prolija en el manejo de las redes sociales, mucho más respetuosa de los derechos de presunción de inocencia de la gente. Yo reitero,
Si mañana o pasado, Jorge Yunda, Jimena Abarca, Linda Guamán y todos los que han sido implicados en este caso son responsables, prueben el delito y sancionen como corresponde. Pero aquí en el Ecuador, de verdad, yo al menos, permítame compartir esta indignación que tengo, porque aquí lamentablemente se hace pedazos la integridad de la gente, ya se la señala. ¿Qué pasa si mañana o pasado, en el curso del proceso judicial, tanto el alcalde cuanto la gente de la Secretaría de Salud son declarados inocentes? Se ratifica su inocencia, porque ese es el término judicial, se ratifica la inocencia. ¿Qué pasa? Ya quedaron estigmatizadas, pues. Ya quedó la gente estigmatizada. Y yo insisto, aquí son muy rápidos y muy ágiles para ciertas cosas, para otras se quedan calladitos, no dicen nada. Al presidente Moreno le quedan menos de 100 días de gobierno. Y la investigación del famoso caso INA Papers no ha avanzado nada. De eso no informan nada, pero nada. Al presidente Moreno le quedan menos de 100 días de gobierno. Y resulta que hicieron una pantomima del inicio de una investigación respecto del financiamiento supuestamente irregular de la consulta popular, de la campaña de la consulta popular del año 2018. Y luego se quedaron callados. Hicieron el show y luego se quedaron callados. Esto es lo que hacen. Esto es lo que ocurre en el Ecuador. Selectividad. Mucho ruido para unas cosas y para otras pocas nueces. Entonces yo sí apelo a que haya un poquito de sindéresis entre lo que se dice y lo que se hace, pues. La propia fiscal utiliza un término recurrente, sin temor ni favor. Pero aquí están demostrando lo contrario. Sin temor pero con favor, pues. O sea, a ver si vamos eliminando esa selectividad. Yo sé que lo que digo cae en saco roto. Y yo sé que por decir este tipo de cosas a uno lo etiquetan o lo estigmatizan. Pero es la posición que yo he mantenido desde siempre y quienes me siguen siempre saben perfectamente que es así. ¿Ya? Yo no voy a caer en el hecho de decir que persecución política, que no sé qué, a mí no me corresponde. No me corresponde. Yo solamente desde estos micrófonos apelo a una investigación seria. Seria. Alguna vez brinden al país certezas sobre las investigaciones, para que no quede duda de que si hay una culpabilidad, se sancione en derecho. Y que si no logran probar, pues está bien que hayan absuelto y hayan ratificado la inocencia de una persona. Deberían entender eso. Acá, por ejemplo, gracias doctora Jessica. Esto, por ejemplo, es algo que yo tenía en la cabeza desde el otro día. ¿Qué es el peculado? ¿Cómo se configura el peculado? O sea, el término clásico del peculado es la disposición arbitraria de fondos públicos en beneficio de un tercero, beneficio propio de un tercero. Esa es la definición clásica, la definición común que conocemos. Yo no soy abogado, pero digamos, es la definición que yo conozco desde toda la vida. ¿Ya? La disposición arbitraria de fondos públicos para beneficio propio o de un tercero. O sea, usted tiene la plata del Estado, usted se roba la plata o firma un contrato o hace que firmen un contrato, le dan un billete por ese contrato y beneficia a un tercero. O sea, estoy poniendo un ejemplo totalmente burdo. Pero en este caso, ¿qué me dicen acá? No terminar un contrato unilateralmente no es delito. El peculado requiere erogación de recursos públicos. ¿Qué estoy diciendo? Jimena Abarca no ha pagado un centavo a este proveedor. También se puede terminar un contrato de mutuo acuerdo por razones técnicas o económicas y eso no es delito. Estas son las cosas que tienen que ser analizadas. Si el alcalde Yunda se llevó la plata, si Jimena Abarca se llevó la plata, si Linda Guamán se llevó la plata, si el resto de funcionarios, la persona que se encargó de la administración de contratos se llevó la plata. O sea, a ver si nos ponemos serios, pues. Porque además no todo necesariamente es penal. Me imagino yo que en el sector público también hay infracciones o sanciones administrativas, pues no todo es penal. No todo es penal. O sea, hablo yo desde mi humilde opinión e ignorancia en los temas del derecho, solamente tratando de aplicar el sentido común. Entonces, insisto, a ver si nos ponemos serios en este tema. Y que entiendan que todos somos iguales ante la ley, como me dice Andrés Relich.
Ese es un tema que quería comentar el día de hoy. El otro tema, yo me quedé loco. Esto también, por eso yo no pierdo la capacidad de asombro, créanme, no pierdo la capacidad de asombro. Pero me quedé loco con el tema de la carta del ministro de Salud a los rectores universitarios. Ayer se hizo público el texto de una comunicación que recibieron los rectores universitarios. Entiendo que la carta que se difundió públicamente fue aquella dirigida al rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, al padre Fernando Ponce. Carta que dice lo siguiente, suscrita por el doctor Juan Carlos Ceballos López, ministro de Salud Pública. La llegada de las primeras dosis de vacunas al Ecuador significa el inicio del fin de una pandemia que ha trastocado a la humanidad y que ha demandado una serie de medidas de aislamiento social para preservar la vida de la población, en especial de nuestros adultos mayores que diariamente enfrentan escenarios de vulnerabilidad. En la fase 0, denominada Plan Piloto, se ha priorizado al grupo objetivo de mayor exposición y riesgo para que sea el primero en alcanzar la inmunidad en el país. Para las fases subsiguientes, cuyo calendario está atado al suministro de vacunas por parte de los laboratorios, se ha previsto la aplicación del biológico a diferentes estamentos del Estado, así como a las instituciones educativas. En tal virtud, me permito invitar a usted para que sea partícipe de este proceso de vacunación esperanzador para el país y las familias ecuatorianas que volverán a abrazarse sin temores. Quedo a la espera de su respuesta para incluir su nombre en el listado oficial de la vacunación masiva que se iniciará en las próximas semanas. El ministro de Salud Pública invitando a los rectores a que sean vacunados. ¿Qué les parece? Si el radio daba hace minutos lectura a la nota de primicias, yo voy a dar lectura a la nota de Diario El Comercio. El 30 de enero el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dirigió cartas por separado a rectores universitarios. De verdad que no dejo de sorprenderme, les juro. Les habla de que la llegada de las vacunas es el inicio del fin de la pandemia, también de la fase 0, en la que según él se ha priorizado al grupo de mayor exposición de la COVID-19. Y que en las fases subsiguientes se ha previsto la aplicación a diferentes estamentos del Estado, así como a las instituciones educativas. En tal virtud me permite invitar a usted para que sea partícipe de este proceso de vacunación, que es lo que acabo de leer. Publican el texto de la carta que acabo de leer. Diario El Comercio habló con rectores que han recibido la carta y con otros que no lo recibieron. Uno de un centro privado que tiene la carta y la idea de apoyar con infraestructura para que sus instalaciones sean vacunatorios o más, pero no ha definido un plan, pidió no ser citado. Fernando Ponce, rector de la PUCE, confirmó que recibió la misiva. Agradezco la deferencia, pero creo que los rectores debemos vacunarnos reconociendo prioridades de salud pública y en igualdad con nuestra comunidad universitaria. A este rector que le han sacado el aire, que ha sido denostado, vilipendiado, insultado, ofendido, agraviado por algunos patricios capitalinos que no les gusta que un rector que tiene una concepción del centro hacia la izquierda lidere la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ese rector que tanto han atacado le respondió eso al ministro de Salud. Totalmente pertinente la respuesta del padre Fernando Ponce. Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral, dijo a El Comercio que le agradeció la invitación al ministro. La invitación, es que es de locos, la invitación. Pero preguntó cuándo se vacunará a la comunidad politécnica. Más de 12,000 personas. Puso a sus científicos a la orden para armar un plan de vacunación, no solo para el ESPOL, sino para quienes viven alrededor. ¿Saben dónde queda el ESPOL en Guayaquil, el campus universitario? ¿Saben dónde queda? Queda en la zona de Prosperina, en Guayaquil. Vayan a ver, pues, la zona de Prosperina en Guayaquil. Y entiendan cómo vive mucha gente en esa zona, que es un barrio de clase popular. Pero le dirigen una comunicación a la rectora del ESPOL y ella responde igualmente de una manera muy inteligente y desinteresada a esta invitación que le hace el ministro de Salud Pública.
Debemos velar porque los grupos vulnerables, señor ministro, por favor, grupos vulnerables, señor presidente Moreno, grupos vulnerables, la gente que menos tiene, la gente que no se puede costear una vacuna, la gente que no puede costearse la atención en una clínica privada, la gente que depende de los hospitales públicos, la gente que depende de la gratuidad de las pruebas COVID. Esos son los grupos vulnerables. Ya que aquí existen, aunque hay gente que los niega y los rechaza, aunque hay gente que cree que el ecuatoriano es pobre porque quiere, de estas cosas tan absurdas que se dicen en este país que es Absurdistán. Grupos vulnerables. Debemos velar porque los grupos vulnerables sean vacunados. Yo no soy vulnerable, le dice la rectora del ESPOL al ministro. Soy una mujer de 49 años, gracias a Dios sana. Para nosotros son vulnerables los mayores de 65 años o con enfermedades persistentes, mujeres embarazadas y luego las personas sanas, al último. El ministro no nos dio mucha información, dijo la rectora. Además, pidió tomar en cuenta la carta de la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana, ACESEC, que agrupa universidades e institutos públicos y privados. Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato y presidente de ese gremio, firmó la carta a través de la que le responden al ministro de Salud como un cuerpo colegiado. Con fecha miércoles 17 de febrero, anteayer, le dicen que en atención al oficio enviado a rectores de algunas universidades están dispuestos a ofrecer todo su contingente para apoyar en el proceso de vacunación, ponen a disposición sus capacidades técnicas, experiencias y conocimientos y trabajo de docentes y estudiantes. Sin embargo, le aclaran que para ser beneficiario de este proceso de vacunación con criterios de salud pública, el carácter de rector no les parece relevante, a no ser que pertenezcan a grupos de atención prioritaria. Participaremos en pie de igualdad, pero con los demás miembros de nuestras comunidades universitarias. Esto contestan los rectores. Aplaudo, saludo, destaco la posición de los rectores universitarios. Eso es hacer patria. Eso es hacer patria. Eso es entender el grave momento sanitario que vive la República. Y es responder con guante blanco esta inexplicable carta que les ha enviado el ministro de Salud. Por el amor de Dios, no lo entiendo. Créanme que no lo entiendo. ¿Qué está pasando en este país? Y les importa un rábano el descontento social, la indignación de la gente. Les importa poco. Se les hace una pregunta y se ríen. Dicen que no saben y se ríen. El ministro de Salud no ha hecho declaraciones públicas desde el 27 de enero. Aquí mismo en la nota del Comercio dice: desde el 27 de enero el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, no ha hablado en público sobre el proceso de vacunación. O sea, son más de 2 semanas, van a ser 3 semanas, ya son 3 semanas. La noche del 27 de enero, a través de un video difundido por la Secretaría de Comunicación, aceptó que vacunó a su madre. ¿Se acuerdan de ese video? De 6 minutos. Cuando muy suelto de huesos, el señor ministro dijo que vacunó a su madre porque actuó como médico y como hijo. Esa es la justificación del ministro. Aplaudida por algunos, ¿no? Que hay gente que aplaude ese tipo de cosas, que hay gente que no le indigna ese tipo de cosas. Habemos gente a la cual nos causa indignación, nos causa escozor este tipo de cosas. Habemos quienes no perdemos la capacidad de asombro ni normalizamos este tipo de cosas. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes coinciden conmigo. Dice la nota: esa noche, a través de un video difundido por la Secretaría de Comunicación, aceptó que vacunó a su madre, que vive en una residencia exclusiva privada. Dijo que no lo hizo como ministro, doctora hijo, no aceptó críticas y adelantó que no dejaría el cargo. O sea, ni siquiera se miran en el espejo del Perú, ¿no? Ni siquiera. Aquí somos bacanes. En el Perú, por lo menos, abusaron, pero renunciaron y pidieron disculpas y aceptaron el error. Aquí son bacanes. Somos ecuatorianos, somos vacancísimos. Entonces sí, vacuné a mi madre, pero no me voy. Vacuné a mi madre, pero no le pido disculpas a la gente. Abusando de mi condición de ministro. Aquí de verdad somos de una arrogancia en el Ecuador. Bárbara. Bárbara. Mírese en el espejo del Perú.
Pese a las críticas de gremios de la salud, pedidos de la Defensoría del Pueblo de transparentar el proceso de inmunización, entre otros, también la Asamblea tramita el juicio político en su contra por el manejo de la pandemia. El Comercio ha preguntado a la Secretaría de Comunicación a través de un chat institucional cuándo el ministro se pronunciará sobre el proceso de vacunación, pero no ha recibido ninguna contestación, qué raro. Tampoco el Departamento de Comunicación del Ministerio de Salud, que ahí también es un desastre, y no es culpa de los colegas que trabajan ahí. Ahí hay una orientación del más alto nivel a través de la cual a los periodistas nos ningunean. Yo jamás he visto un trato tan repudiable por parte de una institución pública de su área de comunicación con los medios de comunicación. Tampoco el Ministerio de Salud ha contestado pedidos de información sobre el listado de funcionarios de alto nivel vacunados. ¿Por qué no transparentan? ¿Saben por qué no transparentan? ¿Saben por qué? Creo que todos imaginamos la respuesta, ¿no? Me imagino que allí aparecerán, si transparentan el listado, transparentan los nombres, allí seguramente aparecerán algunos nombres. Una vergüenza. Una vergüenza. Amable audiencia, no perdamos la capacidad de asombro. No perdamos la capacidad de como sociedad indignarnos. Indignarnos. No lo hagamos. Este tipo de prácticas no se pueden normalizar. Cero empatía. No entienden el grave momento sanitario que vive el país. No entienden que no todos tienen acceso. Teniendo derecho, no todos tienen acceso por las condiciones económicas. No manejen esta frasecita que acuñó un dirigente empresarial de Guayaquil, que el ecuatoriano es pobre porque quiere. Ridiculeces que a veces se escuchan en el Ecuador. Este país es Absurdistán. Vacunen a los grupos vulnerables. La fiscalía pidiendo que vacunen a los fiscales. Y entiendo que hay otros sectores. No sé si será cierto lo de Judicatura. Ayer se difundió algo. No sé si es cierto. Pero ayer se difundió en las redes. Pero lo de la fiscalía fue confirmado por la propia fiscalía. Una vergüenza. Vacunen a la gente que no tiene. A los grupos vulnerables. Ahora sí empiezan a difundir, pues. Ya en la cuenta Twitter del presidente de la República ya difunden fotografías de que están vacunando a adultos mayores en los geriátricos, regentados por el Estado. ¿Por qué no hicieron eso con las primeras 8,000 dosis? ¿Por qué no lo hicieron? Ya vacunaron a todos los médicos de primera línea, que están pidiendo que los rectores se sumen. Ya les vacunaron. Ya vacunaron a las enfermeras. Ya vacunaron al personal de limpieza de los hospitales. Ya vacunaron a los recolectores de basura. Pregunto. No perdamos la capacidad de sorprendernos, amable audiencia. De verdad, yo al menos repudio este tipo de prácticas. Es apenas una opinión de quien les habla, sin pretender ser dueño de la verdad, pero termina siendo decepcionante, muy decepcionante el manejo de las vacunas en el Ecuador. En punto a las 7 de la mañana cierro el comentario a esta hora. Vamos de inmediato con un breve recorrido por redes. Al volver ya estaremos dialogando con Arturo Moscoso, politólogo, sobre el momento político, porque hay que hablar del momento político y del momento electoral. Me he tomado estos minutos del comentario para expresar mi repudio, porque creo que no hay otra palabra, mi repudio a esta opacidad con la que manejan el plan de vacunación. Y qué bueno que los rectores no hayan aceptado esta vacunación VIP que había propuesto el ministro de Salud.